Le anunciábamos al inicio del programa a Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida nuevamente a un nuevo InfoClaxo. Hola Gustavo, un gusto como siempre saludarte a ti, a todos y todas desde aquí, desde Buenos Aires, desde nuestra casa de Claxo, que bueno, ayer cerró las actividades del año, ¿verdad? Del 2024, recordando justamente con un brindis realizado aquí en nuestro patio, en nuestro jardín, recordando junto a colegas de centros miembros, de grupos de trabajo, de la red de posgrados y por supuesto a quienes trabajamos aquí día a día en esta casa, recordando, bueno, la intensidad de este año en términos de las actividades, de todas las actividades que hemos desarrollado en el marco de las plataformas para el diálogo social y también de la coyuntura política, social, económica de nuestra región, con esos claroscuros que caracterizan América Latina y el Caribe. Tú anunciabas ahora una entrevista con el presidente de Guatemala de la semana pasada, ¿verdad? De hace muy pocos días. Guatemala, que junto, por supuesto, a Brasil, a México, a Colombia, a Uruguay, en pocos meses, de acuerdo al resultado electoral, a Honduras, se suma o están en esa senda progresista y por otro lado, bueno, la terrible situación que se vive aquí en Argentina, donde ayer se celebró un año del gobierno de Javier Milei, ese gobierno que se ha caracterizado por recortes de todo tipo, particularmente recortes del Estado, de la función del Estado como proveedor de bienestar, recortes en las universidades, para las personas pensionadas o jubiladas, también para el sistema educativo, al sistema de salud, el cierre del Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidades, el ataque frontal a toda aquella que se opone, digamos, a la orientación del gobierno actual de la Argentina. Entonces, esos claroscuros a los que nos tiene acostumbrada nuestra región, pero que en definitiva nos muestran también la importancia de las acciones que impulsamos desde Claxo junto a otras organizaciones a nivel regional e internacional, acciones, bueno, colectivas esencialmente, de organización tanto del pensamiento crítico como de la incidencia transformadora en nuestra región. Así que desde aquí nos encontramos hoy para, como tú bien decías, abordar el tema de Centroamérica en base a la actividad realizada la semana pasada, pero para reflexionar un poquito sobre la realidad de esta región. Antes de eso, permíteme saludar, por supuesto, a todos y todas las colegas que van a estar interviniendo en este programa de InfoClaxo, que nos permiten, en definitiva, trabajar día a día para que esa definición que Claxo tiene de que Centroamérica es una región prioritaria no sea solamente una declaración, sino efectivamente un conjunto de acciones concretas, de actividades para avanzar en esa región como hacemos siempre desde Claxo en torno a los principios de igualdad, de justicia, de solidaridad, de democracia, de derechos. Saludar a todos y todas y muy especialmente a quienes representan a esa región en el comité directivo, a Manuel Rivera, como tú bien dijiste, de Guatemala, pero también a Montserrat Zagot de Costa Rica y a Sael Carrera de Panamá, que nos representan o que representan a los centros en el comité directivo y que nos acompañan en el día a día de las actividades de Claxo. Creo que es muy importante que este último foro del año 2024 de Claxo, este foro enmarcado dentro de las plataformas para el diálogo social, haya sido organizado en América Central y más precisamente en la ciudad de Guatemala. La semana pasada, del 4 al 6 de diciembre, los centros miembros de Claxo en Centroamérica y los grupos de trabajo Violencias en Centroamérica, Feminismos, Resistencias y Emancipación y Ruralidades y Transiciones Políticas en Centroamérica y Colombia organizaron junto a la Secretaría Ejecutiva
de Claxo el coloquio internacional Ciencias Sociales y Violencias en Centroamérica, entre asedios y resistencias. Hay un dato que se mencionaba allí en la convocatoria a este coloquio, de que Centroamérica eleva significativamente el promedio de todas las formas de violencia en la región. Efectivamente, los conflictos armados de los años 80 registraron índices de violencia hasta entonces impensados. El orden social que se estructuró a partir de los procesos de paz en los años 90, la transición a la institucionalidad democrática liberal y la transición al neoliberalismo, lejos de lo que se esperaba, no logró disminuir esas violencias. Cambiaron las dinámicas, cambiaron las formas de manifestación, pero no disminuyó la presencia de la violencia o de las violencias. Los grandes y complejos procesos que dan forma a las violencias presentes en cada uno de los países latinoamericanos tienen en Centroamérica una larga trayectoria. El despojo territorial, la remilitarización, el narcotráfico y el crimen organizado, la migración, la violencia patriarcal, la debilidad estructural del Estado, la impunidad, la gobernanza criminal, las pandillas, las maras. A pesar de la importancia regional y mundial que tuvieron y tienen los procesos centroamericanos, la región sigue siendo de escasa importancia para las ciencias sociales latinoamericanas. Es una región cuya producción se conoce menos en Latinoamérica y el Caribe. Por ello, este evento se propuso profundizar los diálogos sobre las violencias en Centroamérica entre el sector académico, el sector universitario, las organizaciones sociales y actores políticos, y así revalorizar el rol determinante de las ciencias sociales en la construcción de conocimiento sobre la realidad social y sobre todo en su potencial transformador, que es parte de las resistencias que siempre han estado presentes en esta región. La región centroamericana, integrada por 7 países, que es habitada por más de 61 millones de personas, está atravesada no solo por la violencia, sino también por desigualdades muy pronunciadas, por estados autoritarios que conviven con gobiernos democráticos y por la grave problemática de la inmigración que produce una constante movilidad humana en condiciones riesgosas y dramáticas. Si miramos algunos datos del Banco Mundial, en Centroamérica la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza, muy por encima, por cierto, del promedio para toda la región latinoamericana y caribeña, que este año además se redujo medio punto. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, este último dato es de casi 27% para toda la región latinoamericana y caribeña. Si bien la tasa de desempleo está relativamente contenida y es del 7% en promedio, la informalidad trepa al 60% en el segmento de los jóvenes, muy por encima de la tasa de los adultos que ronda el 40%, en este caso, de acuerdo a datos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Recordemos aquí, Gustavo, lo que hemos abordado en otros programas de InfoClaxo a lo largo de estos 216 programas, y que es que justamente esta alta informalidad es sinónimo de desprotección social. Recordemos siempre los empleos informales y la carencia o la ausencia absoluta de protección y seguridad social asociada a esos empleos informales. Además, el flujo de remesas de quienes han migrado, especialmente de los migrantes hacia los Estados Unidos, tiene un papel determinante para las economías centroamericanas. Se calcula que insuflaron más de 100.000 millones de dólares en los últimos 2 años, lo que crea un nivel de dependencia alarmante. Para Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, esas remesas significan más del 20% de sus respectivos
PBI, siendo el caso más extremo el de Honduras, que alcanza el 31%. Me detengo en este dato porque si observamos, digamos, el peso de los distintos sectores en los PBI de América Latina y el Caribe, de cada uno de los países, no vamos a encontrar un sector que represente más del 20% que acabamos de decir, que representan en promedio las remesas para estos países de Centroamérica. Así que vaya si tendremos que prestar atención aquí. Los altos niveles de desigualdad, por esos altos niveles de desigualdad, los países de Centroamérica están comprendidos entre los 25 más desiguales del mundo, de acuerdo con las estadísticas del Banco Mundial. Y Oxfam, nuestra organización aliada, socia, amiga, aporta que el 10% de la población de la región concentra el 83% de la riqueza. Finalmente, en estos números que estamos manejando, según un informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, casi el 70% de los jóvenes centroamericanos no termina el bachillerato y la inversión en salud es precaria, $200 por habitante al año frente a aproximadamente 1.000 en promedio que se destina en América Latina. A nivel político, en Centroamérica conviven gobiernos populares, como el de Xiomara Castro en Honduras y el de Arévalo, Bernardo Arévalo en Guatemala, con quien estarás conversando en unos minutos. Bueno, Eric estará conversando, con otros gobiernos autoritarios y con escaso margen para las libertades, como el caso de El Salvador, con Bukele, que no dudó en reformar la Constitución para poder presentarse a un segundo mandato y ser reelecto. En un contexto de avance de las derechas y las ultraderechas en distintas partes del mundo, los gobiernos democráticos de la región viven asediados política, judicial y económicamente por fuerzas desestabilizadoras y fuerzas golpistas, provocando, como explicará seguramente el mandatario Bernardo Arévalo, que en su país perdure un pacto de corruptos y que en la actualidad él esté gobernando en un islote rodeado de tiburones. Pero dejémoslo hablar a él en unos pocos minutos. Otra problemática central que planteábamos al inicio de esta columna es la inmigración, una realidad que se presenta más compleja aún si la futura administración norteamericana del presidente electo de Donald Trump, que asume el 20 de enero, recordemos, cumple con las promesas electorales de cerrar aún más las fronteras de su país y usar las Fuerzas Armadas para deportar a los migrantes en situación considerada por él irregular, estimados aproximadamente en unos 11 millones de personas. Venimos hablando en reiteradas ocasiones en este programa y en diversos foros del drama de las caravanas migrantes que atraviesan Centroamérica, y México para llegar a la puerta de los Estados Unidos, una problemática que es prioritaria para Claxo y que integra específicamente una de nuestras plataformas para el diálogo social, la de Migraciones y Movilidad Humana. Bien, vale la pena insistir en que la solución no son los muros en las fronteras, ni la casa de migrantes, ni las deportaciones masivas, sino crear condiciones en cada país para que sus poblaciones puedan desarrollarse económica, política y socialmente en condiciones dignas y duraderas. Como esto no se logrará de un día para el otro, mientras tanto, se deben garantizar a quienes emprenden la larga marcha hacia un destino distinto las garantías de seguridad y de protección que todas las personas debemos recibir. En ese contexto, es sabido que el fenómeno migratorio en Centroamérica afecta particularmente, además, a mujeres y niñas, quienes enfrentan desafíos en todas las etapas del trayecto, incluida la violencia basada en género, la discriminación y la vulnerabilidad ante situaciones de trata, secuestro y asesinato.
Quiero finalmente mencionar otro aspecto que no se puede descuidar, y es que los países de Centroamérica están muy expuestos a los desastres producidos por el cambio climático, que por supuesto, si bien afecta a todo el mundo, golpea particularmente a esta región que tiene escasos recursos para tomar medidas preventivas y para poder reducir el impacto de los desastres que provoca el cambio climático. América Central está a la orden del día por todos estos aspectos abordados aquí en este espacio contigo y por supuesto en el coloquio de la semana pasada en Ciudad de Guatemala. Con el alto nivel que escuchamos allí de exposiciones, la profundidad de los análisis que se realizaron y que demuestran esta preocupación y la importancia de encontrar alternativas. Fue sin duda un nuevo granito de arena para tratar de romper el silencio de los grandes medios y de los decisores de políticas a nivel mundial que invisibiliza a esta región tan rica en historia, tan rica en actualidad. Será uno de los ejes centrales también de nuestra 10ª conferencia latinoamericana y caribeña en junio en Bogotá, allí en Colombia, como venimos anunciando, donde siempre estos temas vinculados a Centroamérica ocupan espacios centrales de nuestra conferencia y también en los debates que anteceden a la conferencia durante la asamblea. Así que vamos a compartir entonces este programa, esta entrevista tan especial con el presidente de Guatemala y quedo muy atenta a la evolución de este programa. No te estoy escuchando, Gustavo. Karina, a ver, Karina, si ahí me escuchás, había unos problemitas técnicos, te escuchábamos con muchísima claridad y muy interesante todos los argumentos para entender una región con complejidades, donde los márgenes de violencia siguen siendo lamentablemente muy, muy fuertes y muy dramáticos. La historia de Guatemala, ¿no? Digo, hablamos inclusive, vamos a tener algunas entrevistas aquí, con gente que inclusive no se tuvo que exiliar una vez de su país, sino lo tuvo que hacer en más de una oportunidad, por los niveles de violencia, de persecución política en otras etapas de la historia guatemalteca. Por lo tanto, será un programa interesantísimo, muy potente, y gracias por esta posibilidad de centrarnos en lo que pasa en la región, en Centroamérica, para tener una base para de ahí en más poder avanzar con estas entrevistas que estaremos viendo, en la que evidentemente la centralidad estará puesta en el presidente de Guatemala. Karina, ¿me puedo correr un poquito? Porque te escuché hablar y dijiste, algunos de estos temas serán de la conferencia Claxo 2025. Sabemos que las inscripciones para ponencias cerraron hace unas horas. Digo, ¿hay alguna novedad? ¿Nos puedes decir algo? Que sabemos que hay mucha gente muy ansiosa y también con muchas ganas de poder inscribirse, participar activamente de Claxo 2025. Sí, claro que sí, Gustavo. Efectivamente, cerraron ayer las inscripciones con un nivel de participación muy alta, de más de 2.000 personas que ya han enviado sus contribuciones para Claxo 2025, pero otras tantas, te diría que incluso más de las 2.000 que han enviado, que bueno, no lograron terminar por distintas razones a tiempo el envío de sus contribuciones. Por lo que hemos decidido, y se va a estar anunciando, damos la primicia aquí en el InfoClaxo, pero se va a estar anunciando en pocos minutos por redes y por mail, prorrogar las inscripciones hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre, en las mismas condiciones que el envío de ponencias actuales y con los mismos valores. Y luego también dar una última oportunidad de sumarse a esto que será la gran fiesta de las ciencias sociales y las humanidades en Bogotá, a partir del 1 de enero y hasta el 18 de febrero, bueno, con una leve modificación en los valores de participación. Así que estamos en condiciones de confirmar ya, bueno, la reapertura de las inscripciones o la continuidad de las inscripciones,
y que efectivamente Claxo 2025 será, como siempre, como en las ocasiones anteriores, un gran encuentro de cientistas sociales, de cientistas sociales y de personas que trabajan a nivel de las organizaciones sociales y de la política pública en América Latina y el Caribe. Así que, bueno, todos, todas quienes no alcanzaron a terminar ayer su postulación, hasta el 31 de diciembre, segunda oportunidad, y hasta el 18 de febrero, tercera y última oportunidad para enviar sus contribuciones. Clarísimo, Karina, me están avisando en este momento ahí que en este mismo momento, de 4:27 de la tarde, esta parte de la región de Nuestra América, con diferentes horarios según el lugar, se está volviendo a abrir el sistema de inscripción. En estos momentos pueden entrar nuevamente conferenciaclaxo.org y van a poder entrar a poder ver las inscripciones para poder inscribirse, para poder tener todos los datos necesarios para poder ingresar, ahí está, a la 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, Horizontes y Transformaciones para la Igualdad. Con estos datos que nos tiraba, yo escuché bien, más de 2.000 personas ya están inscriptas. Efectivamente, más de 2.000 personas ya han enviado, inscriptas hay muchos más, porque hay quienes se inscriben solo para participar, pero más de 2.000 personas ya han enviado sus contribuciones, es decir, sus ponencias en el lenguaje habitual que utilizamos para ser parte de Claxo 2025. Increíble, Karina. Gracias por el dato, gracias por el anuncio anticipadamente acá. Por eso les decimos, ahí en conferenciaclaxo.org pueden ingresar en este mismo momento y se volvieron a reabrir las inscripciones. Karina, muchísimas gracias. Sabemos que son tiempos complicados en relación a cantidad de actividades, entre brindis, actividades, un montón de cosas. Gracias por un tiempo más aquí en el InfoClaxo para ayudarnos a reflexionar y a pensar nuestra América. Es un gusto como siempre y nos volveremos a encontrar todavía en 2024, el próximo miércoles en este espacio. Gracias, Karina. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, aquí con nosotros, estuvo comentándonos muchos detalles sobre Centroamérica, lo que está sucediendo, cuáles son los temas urgentes en Centroamérica. Entonces, en ese sentido, realmente muy, pero muy interesante poder tener este piso de debate para estar todos de aquí en más, poder escuchar la diversidad enorme que tendremos en el programa del día de hoy. La diversidad enorme. Y me refiero, tendremos lideresas indígenas, tendremos representantes de derechos humanos, tendremos decisores de políticas públicas, tendremos nada más y nada menos que al presidente de Guatemala. Viene el siguiente adelanto y en minutos nomás, créanme, falta nada, ya vamos con la entrevista con Bernardo Arévalo.